Hola a todos. Hoy, en tu clase de lengua, el teatro español, desde la Edad Media hasta el Barroco. Bueno, vamos a empezar por el teatro en la Edad Media. Mirad, el teatro en la Edad Media, pues podemos estar hablando de entre los siglos XII al XV, ¿vale? Porque hablamos desde el punto de vista literario. Bueno, ¿cuál es la característica fundamental de este teatro? Pues mira, que no se parecía en nada al teatro que venía de Grecia y Roma, el teatro clásico. Es decir, a ese teatro como una representación encima de un escenario de un texto y delante de un público. ¿Vale? Bueno, pues ese tipo de representación, muy similar al que conocéis vosotros actualmente, va a desaparecer. No se representa en la Edad Media. ¿Por qué no se representa el teatro como nosotros lo conocemos o como venía de Grecia y Roma? Pues porque el cristianismo no ve ese teatro con buenos ojos. Y me diréis, ¿y por qué? ¿Qué tenía de malo o de lesivo, de peligroso ese teatro? Pues mira, porque era un teatro subversivo en el sentido de que vertía críticas y protestas contra el poder establecido, ya fuese el poder político o el poder eclesiástico. Estoy hablando en pasado, pero actualmente pues, es muy frecuente encontrarnos también críticas de ese tipo en el teatro actual, ¿de acuerdo? En el teatro y en otros géneros literarios, pero bueno, estamos hablando del teatro. Entonces, ¿qué tipo de teatro nos vamos a encontrar? Porque hemos dicho que ese, tal y como lo conocemos, no se va a dar en la Edad Media. Bueno, pues vamos a encontrar en primer lugar el llamado drama litúrgico. ¿Qué es esto? Pues mira, eran pequeñas representaciones que se desarrollaban dentro de las iglesias y además en un lugar privilegiado, que es el altar, ¿vale? Claro, obviamente eran obras de temática religiosa. La más importante es el auto de los Reyes Magos, que lo que nos narra o refleja es cómo los magos de Oriente, siguiendo la estrella de Belén, llegan a conocer al niño Jesús, ¿no? Y a darle sus bendiciones y demás, y sus regalos. Bueno, pues igual que esta temática de los Reyes Magos, pues encontrábamos otras, por ejemplo, de la pasión y muerte de Jesucristo durante la Semana Santa. Es decir, pues estos dramas se representaban coincidiendo con el calendario litúrgico que correspondiese. Lo del auto de los Reyes Magos en Navidad. Pasión y muerte de Cristo, Semana Santa. Bueno, ¿qué otras representaciones encontramos? Encontramos también el drama religioso. Este, en cierto modo, está ligado o está relacionado con el anterior. Lo que pasa es que eran obras ya más extensas y que se representaban, por tanto, en zonas más amplias de las iglesias, de los templos, incluso ya salían al exterior de los mismos, ya no se representaban dentro, sino en zonas públicas, ¿no? de las distintas localidades. Bueno, lo más importante también además de lo que hemos dicho, de este drama religioso, era su finalidad. Tenía una finalidad evangelizadora. ¿Eso qué quiere decir? Pues que enseñaban la doctrina cristiana, la doctrina católica a las personas que asistían. ¿Vale? Lo que se quería era, pues, que hubiese más creyentes y que de los creyentes que había, pues reforzar esa fe que tenían, ¿no? Que sentían. Bueno, y ya por último, que sí que no tiene que ver mucho con los anteriores, era el drama cortesano. Se llama cortesano porque participaba en él toda la corte. ¿En qué lugar se representaba? En el Palacio de los Reyes, ¿vale? Después de las cenas que seguían a eventos importantes, como podía ser, por ejemplo, unas justas, ¿vale? Donde combatían con armas distintos caballeros, pues después de esa cena, como digo, se desarrollaban estas representaciones. En este tipo de drama es muy importante Juan de la Encina, que es el autor que va a destacar, ¿vale? Vamos a ver ahora el teatro en el Renacimiento. Sabemos que el Renacimiento corresponde al siglo XVI. Bueno, ¿qué características hay en este teatro? Bueno, en esta época surge el humanismo, que está asociado a la desaparición, al abandono del teocentrismo medieval. Recordemos que era esto,
Pues que Dios era el centro del universo y lo que le pasara de bueno al hombre, al ser humano, y lo que le pasara de bueno, todo esto se achacaba a Dios, ¿vale? Él era el que traía a la vida de los seres humanos cosas buenas como premio a su fe y a sus buenas obras, o cosas malas como castigo cuando el ser humano pues, hacía cosas que no eran aceptadas según la ley de Dios. Bueno, pues ese teocentrismo va a desaparecer y aparece el antropocentrismo. Ahora ya el ser humano es el centro del universo y esto quiere decir que el ser humano va a adquirir un papel de mayor responsabilidad en cuanto a su vida. De manera que ya las cosas buenas o malas que le pasen, pues va a tener que ver con su propia persona. No va a estar enteramente en manos de Dios, digamos, su destino, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son ya las características más concretas que vamos a encontrarnos aquí? Mirad, pues, podemos encontrarnos la influencia de la literatura griega y latina. Ya dijimos que esta es la cuna del teatro, por tanto es normal que haya esta influencia. También nos vamos a encontrar una idealización de la naturaleza. La naturaleza adquiere un papel muy importante y va a estar presente en la mayoría de los escenarios, de los decorados de las obras de teatro. También vamos a ver una comunión en los escritores entre las armas y las letras. ¿Por qué? Pues porque los escritores van a ser personas que van a participar de las armas, como por ejemplo en esas justas donde competían, a ver quién era el más fuerte, o en la propia conflicto armado o bélico. Pero también al mismo tiempo era una persona que escribía, ¿vale? Que se dedicaba a la literatura. De ahí lo de comunión entre almas y letras. Luego vamos a tener una cosa muy importante que son los tópicos. ¿Qué eran los tópicos? Bueno, pues los tópicos son aspectos que se repiten una y otra vez en los aspectos temáticos, en las obras literarias y en los distintos autores. Por ejemplo, el Carpe Diem va a ser muy típico de esta época, que corresponde, como ya sabéis, a vivir el presente, algo que también está en nuestros días de mucha actualidad. Luego está también el tópico del locus amoenus, que se refiere, está en relación, en cierto modo, con esta naturaleza, porque es un lugar agradable, pues eso, lleno de vegetación, de paz, armonía, pájaros que cantan, etc. Y es muy frecuente que aparezca en los escenarios de estas obras. Y finalmente, Beatus Ille, que significa feliz aquí. Ya el ser humano, como digo, va a buscar esa felicidad por su propia cuenta. Los autores más importantes, bueno, pues tenemos que hablar de dividir el siglo en dos etapas. En la primera mitad del siglo vamos a encontrarnos un autor importante que es Lucas Fernández, que su temática, la temática de sus obras va a ser amorosa y también vamos a encontrar el tema del honor, muy importante en estas épocas, que se refiere a que las personas pues eran vistas, bien vistas o mal vistas por el resto de la sociedad. Entonces había unos códigos de honor que había que cumplir, ¿vale? Para eso, para que esa persona pues tuviese una buena reputación. Luego también estaba Torres Naranjo, que escribe comedias tanto sobre asuntos reales que han ocurrido de verdad, como con asuntos pues, de su propia imaginación. Y en la segunda mitad del siglo XVI nos vamos a encontrar con López de Rueda, que escribe sus famosos pasos, así se llaman sus obras teatrales, donde encontramos personajes tipo. Vamos a recordar que los personajes típicos son los que se van a repetir en una y otra obra, por ejemplo, la dama, el galán, etcétera, ¿vale? Y su lenguaje es un lenguaje coloquial que todo el mundo podía fácilmente interpretar y con tintes cómicos, con tintes de humor, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora el teatro durante el barroco. Ya sabéis que es el siglo XVII. Bueno, pues es un teatro fundamentalmente de carácter urbano. ¿Qué quiere esto decir? Que es para el gran público, público de todas las edades, público de todas las clases sociales, ¿vale? Estas representaciones las realizaban, las desarrollaban las compañías teatrales, ¿vale? Empiezan a surgir estas compañías de actores que iban de una a otra zona
llevando las obras y su representación. ¿Dónde se iban a celebrar estas representaciones? En los llamados corrales de comedia que veremos después. Eran obras extensas, compuestas por 3 actos y la estructura era la siguiente. Antes de comenzar la obra había una loa, que es una representación muy breve de contenido cómico, como introducción a la obra de teatro que íbamos a ver. Luego a continuación venía el primer acto de esa obra. A continuación se representaba un entremés entre el primer y el segundo acto para entretener al público. Luego venía el segundo y el tercer acto y al final había canciones y baile, ya para poner punto y final a la representación. El teatro en el barroco, aquí vemos lo que sería un corral de comedias, ¿vale? Fijaos que es un edificio donde vivía la gente normalmente, con una planta baja, una primera planta y una segunda planta. Todos estos huecos que vemos son pisos. Y esos son los balcones que dan al patio. Imaginaos una casa que tenga un patio central y que haya muchos vecinos. El techo, no había techumbre en el patio, era un patio al aire libre, pero se colocaba un toldo que se cerraba para que no diera el sol. Las obras se celebraban normalmente durante el día, o para que no entrase el viento, la lluvia, etc. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora cómo se iba a colocar la gente. En estas habitaciones de las casas, en estos balcones, se colocaban las personas más importantes, más influyentes, entre la nobleza, aristocracia. Ellos se colocaban en estos balcones, en un lugar privilegiado. Y el pueblo se situaba en el patio, de pie o sentado. Aquí lo vemos sentado porque esto realmente es una foto actual de un corral de comedias de Almagro, ¿vale? Donde se siguen celebrando todas estas, muchas obras, ¿no? En verano, etcétera. Y las mujeres tenían también un sitio especial. No estaban mezcladas con los hombres, eso no estaba bien visto. Ellas tenían un lugar para ellas, ¿de acuerdo? Se llamaba la cazuela y ahí se situaban. Y luego vamos a ver que había otro lugar importante, interesante en estas representaciones, que era la alojería, que se encontraba en la zona del Bajo, ¿vale? Y era un lugar donde la gente compraba comida y bebida para disfrutar de ella durante la representación. A continuación vamos a ver los autores y las obras. Mira, vamos a empezar por Lope de Vega, tenemos aquí un retrato suyo. Y empezaremos diciendo que era un autor que nació en Madrid, se casó 2 veces y tuvo muchas relaciones amorosas. ¿Por qué incluimos esto aquí? Porque eso influye en su obra y hace que el amor sea un tema muy recurrente y muy importante. Escribió más de 400 obras, me diréis, qué barbaridad, porque es que además no solamente escribe teatro, sino que también obras líricas y narrativas. Pero en aquella época se le pagaba a escritores, ¿vale?, para que escribieran esas obras y era el autor importante, en este caso Lope de Vega, el que firmaba tales obras, ¿vale? Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar en la obra de Lope de Vega dramas históricos que van a denunciar, como ya dijimos antes, el poder injusto. Se denuncia pues, el abuso de poder de alcaldes, comendadores, incluso del propio rey, ¿de acuerdo? Y aquí la obra más importante es Fuente de Junio. También vamos a encontrar con las llamadas comedias de enredo, en las que siempre terminan de forma agradable. Por ejemplo, podemos señalar El perro del hortelano. Y tenemos también tragicomedias, que son historias pues, con un final, en este caso, desgraciado. Por ejemplo, podemos citar El caballero de Olmedo. Bueno, pues vamos a ver a continuación otro de los autores más importantes, que es Calderón. Aquí tenemos un retrato suyo. Hay muchos más autores, pero nosotros vamos a ver solo estos, ¿de acuerdo?
Bueno, pues Calderón de la Barca nace en Madrid, igual que Lope, como hemos visto, y en su madurez se hizo sacerdote. ¿Qué quiere esto decir? Que ya con 40 y tantos, 50 años, se ordenó sacerdote. ¿Vale? Esto también es importante porque vamos a ver luego el tipo de obras que escribe. Bueno, características de sus obras. Su teatro no es un teatro en el que prime la acción, los que juran a los personajes, hablan una cosa, otra. No. Aquí lo importante es las ideas que expresa su teatro. Son ideas filosóficas y morales. ¿De acuerdo? Recordemos que era sacerdote y le interesa mucho el tema de la moral, la moral cristiana. Y su visión de la vida es una visión muy pesimista, que se refleja también, por supuesto, en las obras. En su obra siempre hay un personaje central en torno al que giran los demás personajes y las demás acciones de la obra. El lenguaje que emplea Calderón es un lenguaje culto y elaborado. Sus obras más importantes son El Gran Teatro del Mundo y La Vida y el Sueño. Bueno, con esto ponemos punto y final. Espero que lo hayáis comprendido todo bien. Las pinceladas más básicas que hemos dado, más importantes del teatro de estas épocas. Y si tenéis alguna duda, solo tenéis que preguntarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.